Estamos aquí reunidos a través de esta aplicación. Gracias por estar con nosotros en este día 26 del mes de mayo del año 2020. Hoy de nuevo le damos gracias a Dios por la bendición que nos regala de un día más de vida. ¿Cuánto sería el costo de un día de vida? ¿Cuánto podríamos pensar que es si solamente con el oxígeno que consumimos para vivir estamos con una cuenta demasiado grande, no digamos con todo lo demás? El beneficio de este precioso clima que tenemos aquí en el occidente de Guatemala, el beneficio de tener el acompañamiento santo de su Espíritu y de esa gracia que nos fue otorgada en Cristo, y además de tener el gozo de compartir con una familia con quien nos amamos y tener la oportunidad diariamente de compartir alimentos con ellos y la palabra del Señor también, porque esto es algo medular en el círculo de la familia. Y por eso le doy a usted gracias porque está con nosotros en este día hoy para continuar en la experiencia de conocer al Señor de la palabra y al Señor por medio de la palabra también. Gracias a Dios que tenemos esa dichosa, esa bendita oportunidad, y de verdad le animamos a usted a que siga leyendo, a que siga creyendo, a que siga subrayando, a que siga copiando la palabra de la Biblia a su cuaderno de tareas, y también que con esto experimente usted que el favor de Dios llega de una mejor manera todas las veces a su vida. Hoy le voy a invitar que luego que vamos a orar y luego vamos a buscar un salmo, el Salmo 61, búsquelo, puede usted alcanzar su Biblia y vamos a estar en el Salmo 61. Es un precioso salmo y le digo, no es largo. A veces las gentes piensan que las lecturas bíblicas tienen que ser exageradamente largas, pero no. Aquí estamos en un salmo de David y solamente tiene 8 versículos y sin embargo cuenta unas verdades trascendentales. Así que nos alegramos de que este día podamos estar juntos y vamos a buscar a Dios en oración. Señor eterno, te damos muchas gracias por la bendición que tenemos de estar acompañados de tu gracia, de tu poder, de tu bondad y misericordia. Tú eres el que hace nuevas todas las cosas. Tú eres aquel, Señor, que en tu bondad permites que caminemos, que nos toca hoy, en este día, para avanzar un poco más en la vida eterna. Pues ahora es cuando estamos trabajando esto. La vida eterna en nuestra vida está siendo trabajada hoy, precisamente sembrando, y ya llegará el día en el cual cosechemos con manos y brazos abundantes y fortalecidos también por la fuerza de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque podemos animar a nuestros hermanos y de todo corazón desear que ellos también junto con tenemos un ejército, el ejército del Señor, que estamos caminando en la vida, pero no nada más caminando en el hacer tu voluntad, en la deliciosa oportunidad que tenemos de aprovechar bien el tiempo. Tú eres el que ha dicho, Señor, en tu palabra que aprovechemos bien los tiempos porque los días son malos. Y de verdad, Señor, hemos experimentado ambas cosas, la bondad de tu amor que nos permite seguir adelante y también ver cómo en un solo día ocurren tantas cosas que hacen que muchas personas pierdan la vida y pierdan también la oportunidad de ser felices solo porque así lo decidieron ellos. Tú enviaste, Señor, tu palabra a esta tierra para que nosotros estemos animados, consolados y seguros, y no vamos a buscar otra cosa sino eso, precisamente para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias. Entonces le invito para que escuche usted la lectura del Salmo 61. Yo lo tengo aquí en 2 versiones. Está en Dios habla hoy y también lo tengo aquí en la versión que más usamos nosotros los cristianos de todas partes, la versión de la Biblia Reina Valera de 1960. Y esta realmente, por cierto, es una obra de arte, hablando literariamente, es una obra de arte muy maravillosa, y aún así, ahora que estoy explicándole la palabra de Dios a mis nietos y a mi hija también con su familia,
cuando leemos en la tarde o en la tarde-noche los pasajes de la Biblia, siempre tengo que explicar algo sobre una palabra que está dicha allá o sobre una fórmula en la forma de hablar, pero que ya no se usa actualmente. Entonces les tengo que poner ese mismo texto, solo que en un idioma más actualizado, de tal manera que también sea comprensible para ellos. Usted busque esa alternativa, busque una segunda o una tercera Biblia con la cual apoyarse y también escudriñe, porque realmente hay muchas palabras que hay que buscar el diccionario de la lengua española y hay otras en las cuales hay que consultar un diccionario bíblico. Pero los dos están al alcance suyo, especialmente si usted tiene un pequeño celular con uso de las redes. Usted ahí marca o le habla al celular y le dice la sola palabra que quiere averiguar su significado o su contenido, y la misma aplicación le trae a usted la respuesta, y le puedo decir la mayoría de las veces sin error. Entonces es maravilloso que tengamos el auxilio de esta manera para que podamos estar creciendo todo el tiempo, porque no es bueno crecer. En esto tenemos que crecer en abundancia, crecer en inteligencia, crecer en sabiduría, crecer también en las maneras con las cuales las ideas se nos amplían, para que podamos nosotros ser cada vez más comprensivos de la palabra del Señor. Leo entonces el Salmo 61. Como ya le dije, este es un salmo de David también, y la explicación que da previa al salmo es de que debe escucharse acompañada de instrumentos de cuerda, música de instrumentos de cuerda. Cuando se lee en la cultura judía, ciertamente así se hace, ya que el libro de los Salmos es parte del Antiguo Testamento, es un libro vigente todavía dentro del pueblo de Israel, y los cánticos que aquí se hacen entonces van acompañados con la música apropiada. Yo le diría, para que comprendamos bien esto, en Guatemala nosotros podríamos decir que a un poema guatemalteco lo tenemos que escuchar acompañado con música de marimba, y de verdad que eso toca el corazón. ¿Por qué? Porque las fibras de nuestro corazón como guatemaltecos están muy adosados al sentido de escuchar música de esta naturaleza. Escuchemos entonces ahora el hablar de Dios en este Salmo 61. Oye, oh Dios, mi clamor y mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Preparará misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Amén. ¿Se da cuenta? Uno tiene, por decirlo de una manera sencilla, uno tiene la oportunidad de hacerse una vida feliz, pero también tiene la misma oportunidad para vivir desdichadamente. O sea que quien escoge cómo se hace la vida es cada uno de nosotros. Y aún si usted tuviera un problema este día o esta semana, si usted tuviera alguna situación que le intranquiliza, llene su corazón, llene su vida de la palabra de Dios, refúgiese en este que es la roca de la salvación. Lo que nos dijo el Salmo aquí es que llévame a la roca que es más alta que yo, y está hablando de Cristo Jesús. Esto es una profecía importante. Y dice allá, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Ya sea el enemigo, el adversario de nuestras vidas, o las propias circunstancias naturales, humanamente hablando,
que han encerrado nuestra vida y nuestro corazón y nos han limitado la perspectiva, y tal vez nuestro horizonte en la vida se hizo nebuloso, tiene complicaciones. Hay quienes estarán sufriendo de un amanecer negro o de una noche realmente tenebrosa la que pasó. Pero podemos decir, deleítese en Jehová, deleítese en el Señor Jesucristo. Haga nuevas usted las oportunidades para encontrarse con ese carácter salvador de Dios, con esa oportunidad que tenemos de acercarnos y de confiadamente depositar nuestra vida en sus santísimas manos, y que Él, ya lo sabemos, tiene cuidado de nosotros. Así que con este Salmo 61, yo le voy a dejar la tarea de aprenderse unos versículos, 1 o 2 versículos de este Salmo de memoria, para que le sirvan a usted de un arsenal con el cual pueda combatir, ya que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Con esto usted puede combatir el abatimiento, puede combatir la depresión o la decepción, como sea. Usted puede combatir y triunfar sobre todo aquello que se levante con altivez en contra de Cristo Jesús en la vida suya. Es una bendición decirle: haga estas tareas, son para su propio bien. 1, aprenderse 2 o 3 versículos de este salmo, o aprendérselo todo, ya que solamente tiene 8 versículos. Usted lo repasa 2 o 3 veces al día y le aseguro que se lo aprendió. Pero si no fuera así, aproveche para trasladar de su Biblia a un cuaderno en una hoja limpia con bonita letra. Esfuércese ahí para hacer una bonita letra. Revise que no tenga faltas de ortografía. Deleítese usted haciendo esto, que le traerá una motivación para vivir en paz. Ya basta el tiempo, le voy a decir un consejo más. Ya basta el tiempo para afligirse más por su propia cuenta. Apague un ratito el radio, apague un ratito la televisión. Ya no siga oyendo estas historias de calamidades, de accidentes, de muertos, de carreras de hospital y de todas estas. Ya no, aparte su corazón de esto por un rato. Y aunque le gusten las noticias, yo sé que hay muchas personas a las que las noticias les atraen en gran manera. Pero bueno, aléjese un poco de esto y refúgiese aquí en la roca que es más alta que todos nosotros. Cristo Jesús es la roca. Ven, gracias a Dios, si usted hace esto y funciona como una persona que actúa en sabiduría. Muy bien, le agradezco su atención en esto primero. Lo segundo que hacemos hoy es decirle una disculpa, porque no pudimos, o mejor dicho, sí lo hicimos. Grabamos nuestro archivo para el domingo pasado e intentamos subirlo, pero tuvimos tropiezo. En algo la técnica falló. Y usted sabe que todas las cosas, todo corazón. No se trata de que quisimos no hacerlo. Más bien lo hicimos, pero al final no funcionó. Pero hoy sí. Y estamos aquí precisamente para que usted se goce con nosotros y siga adelante en la disciplina de seguir creciendo. Le he dicho ese versículo tan importante de la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 58. Ese versículo nos reta a todos los creyentes de todos los tiempos y de todos los continentes para que estemos firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Son 2 elementos que le van a dar a usted un efectivo crecimiento. La firmeza y la constancia van a permitir que usted por su propia cuenta se dé cuenta que ha avanzado, que ha crecido y de que no se ha quedado donde mismo, sino que ha ido adelante en este tremendo desafío de ir detrás de Cristo Jesús. Él es nuestro gran general, Él es nuestro Salvador, es nuestro Dios. Vamos detrás de Él porque Él vino realmente a traernos para un plan de vida eterno. Y estamos en ese compromiso. Así que estemos firmes, estemos constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No se decepcione, no se enfríe, no se apoque usted. Sus manos deben estar alzadas con oración, ¿sí? Las manos deben estar levantadas, reconociendo la gracia de Dios y alabando, reconociendo que sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Nuestras manos adorándolo
Es exactamente lo que tenemos que hacer en este tiempo. Y nuestras rodillas también, lo cual implica oración. Debemos de orar siempre, de mañana, de tarde, de noche, y como dice el mismo texto bíblico, que oremos sin cesar. Oremos todo el tiempo. Nuestras oraciones no son aquellas oraciones en las cuales estamos 1, 2, 3 horas en oración, no. Aunque si alguien quiere hacerlo así, es magnífico que lo haga también. Pero la mayoría de nosotros oramos 5 o 10 minutos, más tarde volvemos a orar igual, y es como en el cual estamos fortaleciéndonos siempre. Oremos todo el tiempo, sí, oramos en la mañana, tal vez visitamos a alguien o alguien viene de visita y entonces oramos por él. Ayer me tocó a mí llegar con 2 personas ya muy enfermitos, por cierto, a darles una palabra de consolación, a ponerles un poco de aceite de la unción en ellos para que venga un refrescar del Espíritu Santo a sus vidas, y después que hicimos esto se quedaron fortalecidos y animados. ¿Por qué? Porque así debemos vivir nuestra vida, aun cuando estemos incluso enfermos. Y por eso es bueno que usted aprenda todo esto. ¿Por qué? Porque le toca hacerlo o le toca aconsejarlo y aplicarlo a que alguien más lo cumpla con esto, sin dejar de crecer con el gozo de la salvación en su propio corazón. Muy bien, también eso es importante que hagamos. El tercer punto es compartirle a usted una palabra, un tema con el cual nosotros nos gocemos. Y usted sabe, ahí puede leer abajo de este archivo cómo se llama exactamente lo que hoy le quiero compartir. Está basado también en un pasaje del libro de Juan, el Evangelio Santo del apóstol Juan, el cuarto de los evangelios. Claro, le digo, para que quede muy claro para las personas que todavía están acercándose al Señor y que algunos los tratan de confundir diciendo no puede ser que hay 4 evangelios. No, no hay 4, es un solo evangelio. Pero el evangelio está visto por 4 puntos diferentes a través de las personas que los escribieron. Y en este caso, por ejemplo, el evangelio según San Mateo tiene una dedicación. Este evangelio está dedicado al pueblo judío, porque en ese evangelio donde se conoce a Jesucristo con el nombre de el Hijo del Hombre, y usted sabe que eso se dice. Y Mateo, está dedicado para el pueblo judío, y realmente el pueblo judío conoce esa expresión. El Hijo del Hombre estaba dado para aquel que iba a venir con el plan de redención para los seres humanos. ¿Sí? Entonces, por eso mismo se usa esa expresión en ese evangelio, el de Mateo. Tiene una dedicatoria, va para el pueblo judío. Sí. Luego el siguiente, el evangelio de Lucas, está dedicado a los romanos. Sí. Está dedicado para ellos, y por eso es importante que el escritor de este evangelio, que es el apóstol Lucas, que también escribió el libro de los Hechos, hace una narrativa muy justa para darles pruebas indubitables a los romanos de que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios, el verdadero. Y luego el evangelio según San Marcos, San Lucas, el tercero, porque el segundo es Marcos, está dedicado al pueblo romano, y el tercero de los evangelios está dedicado a los gentiles, el evangelio de Lucas. Entonces nosotros tenemos que tener la conciencia de que esto está escrito precisamente para la salud de estos pueblos, pero el evangelio de Juan está dedicado para todos los habitantes de este mundo. Por eso se le da también el carácter de decir el evangelio universal. Bueno, entonces acerca de este evangelio, usted sabe que en el evangelio de Juan hubo este diálogo en el cual varias veces nos hemos detenido para que estemos sabidos de que en la gracia de ser nosotros conocedores de la palabra, se nos da la gran oportunidad de que podemos aquí leer parte de lo que en el capítulo 3 Jesucristo le dijo a Nicodemo. Hay una conclusión muy importante, comenzando desde la declaración primera que el Señor Jesucristo hizo, y en este versículo que es tan conocido en todo el mundo.
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si tenemos este versículo como punto de arranque, entendemos que la venida de Cristo Jesús fue precisamente porque Dios ama a el mundo, que en este caso son todos los seres humanos, habitantes de este planeta. El amor de Dios está implícito en este versículo y es un amor que no se puede cuestionar. ¿Por qué no? Sencillo, por la prueba que Dios está dando de que nos dio a su Hijo. No nos envió un ángel, no nos envió otra clase de mensajero. Fue a su propio Hijo al que mandó a que viniera a salvar lo que se había perdido. Bajo esa declaración del versículo 16, estamos en capítulo 3 de Juan, surge una segunda declaración para que quede todo esto muy claro. Como el mediodía, no hay necesidad de una vela, una linterna, no hay necesidad de nada porque esto está tan iluminado en la manera de decirlo. La declaración bíblica hecha por Jesucristo dice allá, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Sí, no envió a Jesús para condenar al mundo. Jesús vino precisamente para salvar al mundo. El texto lo dice. No envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aquí comienza precisamente con esta palabra una declaración enfática con la cual yo necesito que usted y yo estemos muy claros. ¿Por qué? Porque el día de ayer escuchaba yo una enseñanza hecha a través de la radio y la persona que estaba enseñando decía que teníamos que correr a los brazos de María porque ella es la que nos cuida, ella es la que vela por nosotros. Y le tengo que decir con decencia, no es que nosotros estemos polarizados y que querramos pleitear, porque no es para eso, pero es sencillamente una enseñanza engañosa. Esto no es verdad. María, la que era virgen y que es madre de Jesús, ¿sí? Ella murió. Y como todos los demás seres humanos que han muerto, ella es muerta y sepultada, y está esperando el día de la resurrección para adorar también a Dios. Tenemos que decirlo con decencia, no es madre de Dios, ¿sí? Porque no es así, según el estudio de la palabra, ella misma se apegó a ser una discípula de su Hijo en este caso, pero su Hijo ya no actuaba como su Hijo, sino como el Salvador de la humanidad. Y no le digo, no es que estemos nosotros contrariando lo dicho por esta persona que estaba enseñando que tenemos que correr a los brazos de María porque ella nos cuida. Ese es un engaño. Busque usted dónde están las pruebas teológicas para esto y no las va a encontrar. Pero sí podemos correr a los brazos de Cristo Jesús, pues Él es nuestro Salvador, sí. Él ofreció su vida por nosotros. Él nos dio una palabra que hasta el día de hoy permanece, ¿sí? Y prevalece sobre todas las demás palabras dichas por otros. Y además de eso, estamos pendientes de su preciosa venida. Incluso podemos decir que amamos su venida. La iglesia ama la venida del Señor y de que va a venir, va a venir. No podemos poner fechas, no nos atrevemos a adivinar, no. Pero sí nos atrevemos a creer que esto es real y verdadero, que Cristo Jesús vendrá otra vez. Viene otra vez, indefectiblemente cumplirá su palabra. Él lo dijo, que tendría que venir y en su momento, cuando esto se cumpla, Él vendrá de nuevo. Y lo veremos. Yo espero que usted también. Ahora, fíjese qué importante lo que Jesús en este momento le va a decir a Nicodemo en los versículos que siguen, porque estas declaraciones no pasan, esto es nuevo todo el tiempo, esto es importante y luego va a ver usted por qué en otro capítulo también se repite lo mismo, pero ya no dicho para Nicodemo, sino para todos los demás, entre ellos usted y yo.
Todos estamos oyendo, todos estamos sabiendo lo que Jesús dijo, y nos vamos a ir después de esto a otro capítulo. Escuchen lo que el Señor le dice todavía a Nicodemo. Y hay mucha gente que cabe dentro de este cuadro de vida porque hasta el día de hoy no han creído, han quizás tenido un corazón y una mente que ha estado meditando, que ha estado valorando, pero tienen poco ánimo, pero no se animan a tomar una decisión. Piensan que es un fracaso el hacer lo que le diríamos, entre comillas, un cambio de religión. Y yo le digo, no, no se trata de eso. Y le digo todavía, no cambie de religión. Pero sí le digo, mejor vote la religión. La religión no lo va a salvar en ninguna medida. La religión no derramó sangre para perdonarle a usted. La religión solamente son un conjunto de normas que se han enseñado para aplicar para que la gente las cumpla, pero solo agradan a nivel del ojo y de la presencia humana. La religión verdadera, la que dice en el libro de Santiago, dice allá el texto bíblico en Santiago que la religión pura y verdadera es esta. Dice, visitar a las viudas y a los huérfanos y ayudarlos en sus tribulaciones. Esa es la verdadera religión. Y ahí no estamos hablando de un carácter específico, sino que esto es para con todos. Por eso es importante que usted lo comprenda, que hoy abra su corazón y que la luz del Señor realmente ilumine su vida para que esto tome cuerpo en su propia naturaleza. Y que usted haga un cambio dimensional, no solo de su mente, sino de su corazón, para amar de verdad a ese Cristo glorioso que fue capaz, por amor, de ir a la cruz del Calvario para que nosotros no pasáramos por el juicio de valoración de nuestras malas obras. Ahora entonces le dice a Nicodemo, Jesucristo está hablando, el que en él cree, y está hablando de el Cristo o del Mesías o del Hijo de Dios, ¿sí? El Hijo de Dios que se dijo en el versículo 17, porque estoy leyendo el 18. Y dice, el que en él cree no es condenado. Ahí está, si lo único que se necesita es creer, pero no un creer, sino un creer de corazón, un creer de vida, un creer de cambio, un creer renovador de todas las estructuras de nuestra vida. El creer en Cristo de esta manera es un cambio dimensional que afecta todo en la vida de la persona humana. El que en él cree no es condenado. Escuche bien. Pero el que no cree, y pudiera ser que alguien que está viendo este video es todavía de aquellas personas que dicen, yo no creo, y algunos todavía dicen una fórmula filosófica para enfrentar la vida, dicen, es que no hay que creer ni dejar de creer. Esa es una torpeza. Esa es una figura no real. Aquí o se cree o no se cree, pero no vamos a estar jugando en los dos ambientes para tratar de unas cosas creerlas y otras cosas no creerlas. No, aquí estamos hablando de las cosas centrales y básicas de la vida. Entonces el que cree no es condenado, y el que no cree, escuche usted lo que dice la Biblia, ya ha sido condenado. Fíjese usted, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, el Cristo. No ha creído, ya no se puede decir más. Por no haber creído, ya hay condenación. Entonces le vamos a echar la culpa a Dios porque Dios condena. No. Dios no condena, porque Él está dando la oportunidad de vida de que cada quien de los que escuchen la palabra suya y de que tengan un corazón obediente, ellos recibirán vida eterna y salvación en el nombre de Jesús. Luego dice en el versículo 19, explicando un poco más el concepto, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Bueno, entonces aquí podemos poner algunos ejemplos. ¿Dónde quedan aquellos que se han aprovechado de los tesoros de las naciones? No digo solo Guatemala, aquí caben todas las naciones, como Francia, España, Brasil, Nicaragua, aquí en Guatemala. ¿Dónde quedan todos aquellos que han creído
que por el puesto que se les dio temporalmente en el gobierno, ellos eran dueños de todo. ¿Dónde quedan ellos? Pues si sus obras son malas y las obras van a ser traídas a la luz, allá se va a revelar de que estas obras son las mismas que hacen que una persona esté condenada o que esté salvada. Porque la misma persona se involucró en eso. Y tenemos lecciones a nivel nacional y sabemos nombres y hasta los pudiéramos decir, pero no se trata de eso, se trata de que nosotros los que estamos en contacto con la palabra hoy tengamos una situación de presteza, de tomar las cosas en claridad y decir, sí, a esas personas así les pasó y fueron engañados por las muchas riquezas, muchas riquezas. Las personas pueden llegar a tener habitaciones llenas de dinero, de dólares apestosos porque están cargados de bacterias por lo que han recorrido en el mundo, las monedas, el papel moneda. Todo esto es una cosa importante que usted sepa que nosotros tal vez no hemos pensado bien, pero en verdad se trata de juzgar bien a nivel personal para que no seamos defraudados por estas cosas que nos agreden a todos. Aquí no hay quien esté libre de esto. Yo le decía a mi esposa ayer que hicimos un estudio bíblico en la noche y algunas de las cosas que pasan no nos agradan, pero le decía a mi esposa es que en este mundo todos estamos a prueba. Absolutamente todos estamos a prueba, ¿sí? Hombres y mujeres de todas las edades estamos a prueba. ¿Sí? Y ahora en los documentales recreativos, en las películas, en las que son exhibidas en el cine o las que salen por el internet, allá por todas las aplicaciones que se usan ahora para ver películas, hay de toda clase de material que algunos de ellos dan dolor de cabeza por lo agresivo que son a nuestra cultura de decencia. Pero como ya no hay un recato en cuanto a esto, muchas de las cosas que son así expuestas a la vista pública ya son muy agresivas y no las soportamos en nuestro corazón. ¿Cómo será entonces ante los ojos de Dios una enmienda? Necesita una aplicación de un juicio exacto y de verdad que eso debiéramos temblar ante una situación como esta. Escuche usted, dice entonces, porque todo aquel que hace lo malo, está hablando de la gente aquella que decidió irse por el lado malo de la vida, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Usted tiene que hacer esa evaluación. Usted tiene que hacer esa evaluación. Si sus obras son juzgadas por usted mismo, usted sabe si hay que corregir en esto o hay que seguir adelante en lo que está haciendo. Le decía el otro día que algunas personas solo están esperando que esto de la cuarentena y todo del orden en el cual estamos viviendo, que ya se retire todo esto para regresar a la rutina que tenían en su vida antiguamente. Lo pudimos ver el día de ayer, cuando en los Estados Unidos se dio ya puerta libre para los negocios y para la libertad de movimiento. Las playas ya estaban abarrotadas y no piense usted que solo allá. Aquí cuando suceda esto, habrá que ver las escenas que muestren del Puerto San José y de otros lugares de recreación. Solo estamos esperando a ver qué pasa. Pero habrá mucha gente que ha decidido desde ya, en cuanto se pueda, regresar al mismo orden de vida que tenían sin haber hecho un cambio hacia la verdad, un cambio hacia la justicia, un cambio hacia la sabiduría y un cambio hacia el recato, porque Dios lo está pidiendo. Ahora, otra cosa. Dice que aquella persona que practica la verdad, estamos en el verso 21, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Yo he compartido estos versículos en otras oportunidades. Solo hay dos ambientes en los cuales las obras son hechas. Son hechas en Dios o son hechas alejadas de Dios. Qué interesante que podemos juzgar bien esto para que no nos perdamos en la conciencia, sino que más bien estemos en la conciencia sana de saber que todo esto está hecho para que nuestro bien
sea de bendición también para otros. Y ahora en el capítulo 12 de Juan, es el capítulo que yo le decía, estas palabras que Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3, tienen un segundo respaldo aquí en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Y estamos ahora en la cita del versículo 46. 12:46. Y a partir de ahí hasta el 50. Son solamente unos pocos versículos. Son 5 versículos. Para que vea usted qué maravillosa es la palabra de Dios que forma realmente un paisaje completo y que nos presenta el verdadero final de las cosas que en un inicio fueron hechas en Dios y en el nombre santo de Jesucristo. Ahora le leo el pasaje completo y tomamos una conclusión para decirle: ánimo a la vida, esfuerzo, sea valiente, no tema, no desmaye. Dios está en control de todo, definitivamente. Entonces miremos, Jesús está hablando también en este segundo pasaje, estamos en Juan 12:46. Dice: yo, y está hablando él, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Miren la motivación tan clara. Al que oye mis palabras y no las guarda, este es el punto de aquella persona que decide por sí sola y que se aleja de Dios. Dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. ¿Sí? Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Es cabalmente el versículo de allá, del 3:17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino lo envió para salvarlo. Oh, escuchen las palabras aquí. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Y usted puede preguntar ahora: ¿y quién es el juez? ¿Y quién es el que juzga? Aquí lo dice: la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea que el juicio no es realmente hoy, ni mañana, ni la otra semana, sino en el día postrero, en el momento del juicio eterno de Dios. Esta misma palabra va a juzgar a tantas personas, quizás a millones de personas, que escucharon la voz, que escucharon la palabra y que la menospreciaron, la dejaron de lado, que dijeron: eso no es importante. Y no crea usted que esto no ha pasado antes. El mismísimo pueblo de Israel, cuando los profetas llegaron a decirles que Dios decía tal o cual cosa, ellos le dijeron al profeta: nosotros no vamos a hacer eso que dijiste, sino que vamos a hacer nuestra voluntad. Y vale decir que en este tiempo actual hay muchas personas así todavía, que quieren salir adelante haciendo ellas su propia voluntad. No van a llegar lejos. Escuche usted lo que dice la palabra aquí, en el versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesucristo está diciendo: lo que yo digo no lo digo solamente yo, sino yo estoy repitiendo lo que mi Padre me habló. Y lo que vino a hablar Jesucristo fue precisamente el mensaje que salió desde el mismísimo corazón del Padre, para que nosotros podamos vivir y no lamentar. Y concluye las palabras Jesús entonces cuando dice en el versículo 50: y sé que su mandamiento es vida eterna. Es el título del mensaje de hoy. El mandamiento de Dios, como los mandamientos de Dios, son para vida eterna. Mire, cuando hablamos de esto tenemos que sacar a luz que los 10 mandamientos dados a Moisés en el monte Sinaí, de esos mandamientos, ningún mandamiento iba en favor de Dios. Todos los mandamientos iban en favor del hombre. ¿A quién le hacía, por ejemplo, un favor el hecho de saber que no debía matar, que no debía robar, que no debía codiciar, que no debía hacer todo lo que dicen los mandamientos? Fíjese que es una orden negativa lo que se dice: no matarás, no robarás, no codiciarás. Sí, todos eran en ese sentido de pensamiento, no tal cosa. ¿Por qué? Porque
porque sabía Dios que en nuestra naturaleza humana adolecemos, o sea, padecemos de esos vicios, que eso es lo prohibido, lo que vamos a buscar primeramente. Pero realmente Dios, cuando habló estos mandamientos, los habló para que nosotros tuviéramos salud en sí mismos. Por eso dice claramente que su mandamiento es para vida eterna. Ahora usted que está viendo esta publicación, le digo con todo mi corazón, también va con el amor nuestro hacia su propia vida, para que usted no se canse, que no se debilite, que no se infatúe. Venga usted y cumpla los mandamientos del Señor, ame la palabra, ame al Señor Jesucristo, esfuerce, Señor, en luchar contra sí mismo, ¿sí? Contra esa naturaleza pecaminosa que todos tenemos, y venza, no se quede en el intento, venza, gane, porque precisamente al Señor le agrada que usted haga esto. Dice el Señor en su versículo 50, el último de este capítulo, y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Se acuerdan? Hablamos de que el Espíritu Santo nos iba a traer este trabajo de recordación, hacernos recordar lo que ya Jesucristo ha dicho, y lo que el Señor ha dicho, lo ha dicho porque el Padre le dijo que aquí lo dijera y que nos entregara esa doctrina. La idea es que este tiempo y esta experiencia que estamos pasando a nivel nacional y a nivel mundial no pase en vano. Si esto tuvo que acontecer para que nos encontráramos con la palabra de Dios, ¿sí? Yo he hablado con algunas personas en la calle o por el teléfono, y cuando le sacamos el tema esto de que Dios permitió todo esto, porque esto no está lejos de la voluntad de Dios, esto que está pasando no está lejos, no es meramente que sea la voluntad de Él, pero ya que nos permitió pasar por esto el Señor glorioso, que aprovechemos para bien esto. ¿Sabe por qué? Porque seguro a usted no le ha faltado alimento, no le ha faltado agua para bañarse, para lavar su ropa, para lavar los trastos de la casa, para trapear y para todo lo demás de casa, no le ha faltado. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno. No nos dejó sin comida. A nuestros hijitos no los ha dejado sin el gusto de una golosina, sin el gusto de algo, porque ellos requieren de todo, y no nos ha alejado el Señor su bondad y su misericordia, sino que nos ha dado precisamente para que se pueda compartir con los demás. Le digo una cosa, nosotros todos estamos puestos a prueba aquí sobre la tierra, todos absolutamente. Y le decía que estábamos hablando de esto con mi esposa, y estas circunstancias que han pasado por las cuales entonces la gente de la congregación, pues como ya no podemos tener reuniones con número de personas, todos ellos se fueron y no han aportado económicamente nada para que la iglesia haga su trabajo, haga su labor. Pero Dios ha sido fiel. Dios nos ha dado las estrategias del caso para que la iglesia cumpla su programa económico que tenemos mes a mes, lo hemos cumplido, y ahorita estamos cerrando con este tercer mes, ¿sí? Marzo, abril y mayo los estamos cumpliendo a la orden del día, como que si todo estuviera como estaba antes en la bondad del Señor. ¿Por qué? Porque ha permitido la decencia de manejar todos los asuntos económicos para apoyar a unos y a otros de una o de otra manera, con tal de que su nombre no sea vituperado. Levantamos nuestras manos al cielo, porque definitivamente no lo pudiéramos hacer si Él no estuviera con nosotros, pero está, y eso hace la gran diferencia, porque Él dijo: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, así que yo le digo: está. Y de todo corazón le agradecemos al Señor que esté con nosotros pasando por esta experiencia, preparando nuestro corazón para el mañana, y ya podría decir yo, estamos preparados para presentarnos ante el Señor y para ser aprobados según su misericordia. ¿Qué le digo? Estos versículos
hemos recibido la palabra, hemos recibido la persona de Cristo en nuestras vidas, nos gozamos en la magnífica experiencia de ser sus verdaderos testigos por la obra que ha hecho en nosotros. Y su bondad nos ha traído desde lejos para que de cerca podamos gozarnos con Él en el magnífico derecho que tenemos de llamarnos hijos de Dios, los siglos de los siglos. Ahora le invito para que tomemos un breve momento de oración. Yo tengo ese mismo pasaje señalado aquí en esta otra Biblia, esta Biblia que lleva por nombre Isha, lo tengo también así señalado. Y solamente le voy a leer 2 versículos, ¿sí? Dice en el versículo 4, quiero pasar toda mi vida viviendo en tu santuario bajo tu protección. Tú, Dios mío, conoces mis promesas y tú me entregas que le diste al pueblo que te adora. Eso es una parte de la palabra del mismo Salmo 61. De verdad anhelo que pueda usted copiarlo en su cuaderno y que pueda también vivirlo en la propia experiencia de su vida con su familia, en el nombre del Señor. Oramos. Eterno Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque la maravilla de encontrarnos cada día y cada noche, Señor, con esta fuente de vida eterna que es tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo, nos ha traído a una conciencia real de que tú, con quienes te aman, con quienes te buscan, con quienes te sirven de corazón, y te damos gracias porque aquí no hay distingo de ninguna clase de personas. Todos podemos. Media vez conocemos esta verdad y la hemos hecho propia, nos queda solamente el dar el testimonio de conversión que tu palabra dice para los que estamos en Cristo. El que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Al Señor Jesucristo y por medio de Él sea la gloria ante ti, Padre eterno, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya.